Entonces, vamos a comenzar ahora el taller de urología, ¿ya? Y vamos a desarrollar algunas preguntas sobre el tema, y sobre cada tema vamos a abundar algunos puntos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la primera pregunta. La primera pregunta nos habla sobre el tratamiento de la lesión de uretra. Cuando hablamos de la uretra, nosotros sabemos que existen dos tipos de uretra, una uretra anterior y una uretra posterior, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la lesión de uretra anterior, la uretra anterior corresponde a la zona de, más que todo, la zona de la uretra prostática, que es esta. Esta es la uretra prostática, y después, bajo esta uretra prostática hay una parte que se llama la uretra membranosa. Uretra prostática, uretra membranosa. ¿Qué importancia tiene esas dos uretras? La uretra prostática se encuentra el esfínter interno, mientras que la uretra membranosa se encuentra el esfínter externo. En la uretra prostática, ahí encontramos el esfínter interno, y ese esfínter interno está inervado por lo que se llama el sistema simpático. O sea, ¿qué quiere decir? Que este esfínter interno es un músculo liso involuntario, y eso es el músculo liso más importante para la continencia urinaria, ¿ya? Debajo de la uretra prostática vamos a encontrar la uretra membranosa, y esa uretra membranosa generalmente está el esfínter externo. Ese esfínter externo está inervado por el nervio pudendo, y ese nervio pudendo es un nervio somático, que quiere decir que todo esto está inervado por un músculo estriado, que quiere decir que es voluntario. Entonces tenemos dos esfínteres, el esfínter externo y el esfínter interno, a nivel de la uretra posterior. Continuando con la uretra membranosa, vamos a encontrar una uretra que es dilatada, que se llama la uretra vulvar. Y después continuamos con la parte final de la uretra, que es la uretra peniana. Esa es la parte anatómica de la uretra. Entonces tenemos una uretra anterior y una uretra posterior. Cuando la pregunta nos dice, un paciente con traumatismo de abdomen pélvico tuvo globo vesical y presentó sangre, tiene globo vesical y tiene sangre en meato uretral, entonces estamos hablando de que un paciente estuvo caminando, ¿no? De repente atravesó la pista, lo atropelló un carro, ¿no? Y le produjo el traumatismo abdominopélvico. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un traumatismo abdominopélvico, que más que todo le está produciendo globo vesical y sangre en meato, siempre nosotros tenemos que pensar que el paciente pueda tener una lesión de uretra. La lesión de uretra puede ser de dos tipos: uretra anterior, como hemos dicho, y la uretra posterior. Entonces, ¿qué cosa nos orienta a tener la lesión de uretra? Sangre en el meato. Eso se llama uretrorragia. Uretrorragia. Es cuando ustedes tratan de colocar una sonda y no pueden. Cuando tratan de colocar una sonda y no pueden, ¿qué empieza a hacer? Salir sangre. Y esa sangre es sin orina. Entonces la uretrorragia se define de un sangrado sin orina por la uretra, y eso se llama uretrorragia. El paciente que tiene hematuria es un sangrado con la orina, Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tenga uretrorragia, sospechar siempre en lesión de uretra. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos globo vesical. Si el paciente tiene globo vesical, quiere decir que el paciente no puede orinar. ¿Y eso por qué? Porque posiblemente la uretra se ha partido en dos, ¿ya? Se ha tenido una ruptura de uretra completa. Y nos pregunta cuál sería la mejor conducta. Entonces vamos a ver, para responder esa pregunta, cuál sería lo más adecuado. Tenemos una lesión de uretra anterior y una lesión de uretra posterior, y hay que diferenciar cómo se lesiona cada tipo de uretra. Sabemos que la uretra anterior se lesiona cuando el paciente está caminando y de repente cae en un hueco y cae en forma de silla de montar. Las dos piernas caen como entre un palo, como en este caso. ¿Está bien? Eso se llama caída en horcajada. Y esa es la característica de la lesión de uretra anterior. Es como cuando un paciente es de esas personas, esos vaqueros que se tiran del segundo piso sobre el caballo, eso se llama caída en horcajada o en silla de montar. Y esa es la lesión de uretra anterior. ¿Qué parte de la uretra anterior se origina? Se lesiona la uretra vulvar, que es la uretra que continúa con la uretra membranosa, que es parte de la uretra anterior. Entonces tenemos que el paciente
tiene una lesión de uretra. ¿Y cuál es el signo más importante de la lesión de uretra anterior? Sangre sin orina. O sea, se llama uretrorragia. Uretrorragia. En ambos casos, en lesión de uretra anterior y uretra posterior, la lesión que siempre se presenta es uretrorragia. Uretrorragia. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos sangre en meato, ya debemos hacer sospechar en un paciente que tenga lesión de uretra anterior o posterior. El antecedente de cómo fue el accidente nos va a orientar de qué parte de uretra es la que se ha lesionado. Entonces, cuando hablamos de la uretra posterior, estamos hablando de la uretra membranosa. Entonces, estos pacientes que tienen una lesión de uretra membranosa han tenido esto. Miren el hueso pélvico, se ha roto el hueso pélvico. El paciente que ha tenido un accidente de tránsito y de repente el carro atropelló al paciente y le golpeó el hueso pélvico. Cuando atropelló el hueso pélvico y produjo una fractura, la uretra membranosa está siendo atravesada perpendicularmente por una estructura que se llama el diafragma urogenital o la aponeurosis perineal media. La aponeurosis perineal media atraviesa todo el hueso pélvico como si fuera perpendicularmente a la uretra. Y cuando el paciente tiene una fractura de pelvis, esa aponeurosis corta la uretra como una guillotina, en dos. Y está asociado esta ruptura de uretra posterior con fracturas de pelvis, de hueso pélvico. Entonces, cuando tenemos lesiones de uretra posterior, normalmente el sitio donde se rompe es la uretra membranosa, que es la que continúa con la uretra prostática y es donde se encuentra el esfínter externo. Puede haber, está asociado con el 90% de los casos con traumatismo contusos, quiere decir que el paciente recibe un golpe, llámese, se cayó del tercer, cuarto piso, lo atropelló un carro, ¿no? Y normalmente asociado siempre con fractura de pelvis, ya es lo más frecuente. Esta fractura de pelvis hace que el diafragma urogenital o la aponeurosis perineal media corte la uretra en dos. Cuando vemos el cuadro clínico de la lesión de uretra posterior, normalmente lo más importante es también la uretrorragia. La uretrorragia ocurre en el 93%, hasta el 93% de los casos. Y esa uretrorragia normalmente nos hace caracterizar a la lesión de uretra anterior y uretra posterior. ¿Ya? Cuando tenemos más que todos estos pacientes que tienen lesión de uretra, la uretra se puede romper con forma completa y producir globo vesical. La vejiga distendida, globo vesical, y aquí la emergencia es que el paciente no es que tenga roto la uretra. De aquí la emergencia es que el paciente tiene ganas de orinar y no puede orinar. Tiene ganas de orinar y no puede orinar. Entonces, esa es la emergencia en ese caso. Al paciente no le molesta estar sangrando por la uretra y tampoco el sangrado es muy profuso. Aquí lo que le interesa al paciente es que tiene ganas de orinar y no puede, y es una necesidad imperiosa orinar y no puede. Y eso nos hace sospechar en que el paciente se ha roto la uretra en forma completa. Cuando nosotros tenemos una lesión de uretra, la lesión de uretra puede ser completa, incompleta, parcial o total. ¿Qué quiere decir? Si la lesión es completa, cuando se ha roto totalmente la uretra, obviamente ese paciente no va a poder orinar. Hace globo vesical y el paciente lo que va a tener es retención urinaria. Pero cuando el paciente tiene una lesión incompleta, que parte de la uretra, parte de la pared solamente se ha roto, a veces el paciente sí puede orinar y puede miccionar espontáneamente. Pero también a veces esta orina se va a empezar a salir por ese orificio que tiene la uretra, igual que se va a formar un hematoma, y ese hematoma y esa orina va a empezar a comprimir este espacio. Y el paciente tampoco va a poder miccionar. Entonces muchas veces esa compresión va a impedir que el paciente pueda miccionar. ¿Qué tenemos que hacer cuando el paciente no puede orinar? Obviamente lo primero que intentamos es colocarle una sonda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le coloco una sonda por esta uretra completa que se ha roto totalmente? Si yo paso una sonda, la sonda nunca va a llegar a la vejiga, se va a salir por los costados. Y lo que van a producir es, de repente, que puedan introducir gérmenes en un espacio que tiene un hematoma y producirle una infección. Ese es uno. Pero lo más importante, cuando un paciente tiene un traumatismo de uretra, es que ustedes no saben si la ruptura es completa o incompleta en el momento que el paciente llegó.
Y cuando ustedes tratan de colocar una sonda porque el paciente tiene globo, ustedes pueden meter la sonda y la sonda meterse por ese orificio que se ha creado. Al meterse por ese orificio, muchas veces, ¿ustedes dónde inflan el globo? Inflan el globo, piensan, la sonda se mete, sale por el orificio, y ustedes creen que ya están en la vejiga, y lo que hacen, ¿qué es? Inflan el globo. Y después de inflar el globo, ¿qué hacen? Jalan la sonda, y convierten esta lesión en una lesión completa. ¿Ya? Una lesión incompleta a una lesión completa. Por esa razón, cuando un paciente tenga uretrorragia y tengamos sospecha de una lesión de uretra anterior o posterior, nunca debemos colocar sondas por la uretra. ¿Por qué? Porque podemos convertir una lesión que tendría mejor pronóstico a una lesión que tiene peor pronóstico, que es la lesión de la uretra completa. Entonces, el tratamiento de estos casos no es colocar una sonda por el pene o por la uretra, sino lo que tenemos que hacer es derivar la orina desde la parte superior, y eso se llama una cistostomía o una talla vesical. Cistostomía o talla vesical. ¿Y qué va a pasar cuando el paciente tuvo la lesión de uretra? A largo plazo, lo que va a ocasionar es estrechez. A largo plazo, lamentablemente, esa cicatriz que va a quedar va a producir estrechez, y esa estrechez va a impedir que el paciente pueda miccionar muchas veces. ¿Ya? Muchas veces. Pero ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una lesión incompleta y hemos hecho una derivación urinaria? A veces la estrechez no está marcada como este caso, sino solamente es así. Y el paciente va a orinar más delgado de lo normal. Entonces, cuando ustedes tienen una lesión completa, siempre va a ser así. Pero si tienen una lesión incompleta, dan el chance de que pueda quedar así, de que pueda estrechar parcialmente y que el paciente pueda miccionar espontáneamente. Entonces, cuando tenemos una lesión de uretra, en la pregunta dice: paciente con traumatismo abdominal pélvico, globo vesical y el meato uretral con sangre. El meato uretral con sangre ya sabemos que es uretrorragia, ya sabemos que se lesionó la uretra. Por el antecedente del accidente ya sabemos que es la uretra posterior, y el hecho de que tenga globo, existe la posibilidad, alta probabilidad que tenga una lesión de uretra completa, Entonces, ¿qué quiere decir? Que no debemos colocarle una sonda por la uretra, sino lo que tenemos que hacer es derivar el paciente de la orina por la vejiga. Si ustedes no tienen el equipo para hacer una derivación urinaria, lo único que hacen es colocar una bránula encima del ombligo del paciente, ¿no? Y aspiran todo el agua o toda la orina que tenga el paciente para que el paciente ya no tenga ganas de orinar. Esa bránula lo pueden dejar conectado a un equipo venoclisis, y mientras funcione va a drenar momentáneamente esa bránula como una derivación de la orina. ¿Ya? Lamentablemente esa bránula a algún momento determinado se va a obstruir, y entonces nuevamente va a tener retención de orina y el paciente no va a poder orinar. Entonces ahí en esos casos, si esto es algo momentáneo, colocarle una bránula para que el paciente pueda miccionar. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la respuesta, la talla vesical sería la respuesta. Si nosotros damos diuréticos a un paciente que tiene globo vesical, ¿qué va a ocurrir? Le vamos a llenar más orina la vejiga, y es peor. Si vamos usando sondas, ya sabemos que no debemos colocar sondas folies porque podemos lesionar la uretra incompleta a una lesión completa. Aparte de introducir gérmenes. Hemostáticos no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el sangrado por el meato para solo. La uretrorragia para sola. No hay que colocar puntos, no hay que comprimir, nada, porque eso para solo. Y el cateterismo evacuador es colocar la sonda. Entonces la respuesta, obviamente, eso nunca se hace. Aquí la respuesta es la talla vesical o lo que se llama la cistostomía. La respuesta A, ¿no? Y siempre acuerden que después de una lesión de uretra, siempre va a haber estrechez de uretra. Siempre. ¿Cuándo debemos corregir esta estrechez de uretra? Nosotros la corregimos después de los 3 meses del accidente. Después que pase el cuadro inflamatorio. Después que ha pasado el cuadro inflamatorio, corregimos esta estrechez cortando ese segmento, cortando ese otro segmento y unimos los segmentos sanos.
Eso se llama uretroplastía. ¿Ya? En la segunda pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de emergencia de la ruptura uretra completa de la uretra posterior? ¿No? Obviamente casi la misma pregunta que la anterior, obviamente es la talla vesical. Esta es la talla vesical, la cistostomía, de la cual colocamos un tubo que permita comunicar en forma percutánea la vejiga con el exterior. ¿Ya? Cuando vemos la alternativa A, ¿qué cosa es nefrostomía percutánea? Esta es la talla vesical. ¿Ya? La talla vesical, se ha colocado una sonda por arriba, ¿no? Si no lo hacen por vía percutánea, tendría que hacerlo en sala de operaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar si nosotros hacemos las alternativas que dicen acá? Se rompió la uretra, entonces hay que correr a entrar a la sala de operaciones a volverlo a unir. ¿Está bien? Si yo hago eso se llama la uretroplastia terminal o la exploración quirúrgica directa. O sea, ir corriendo a sala de operaciones a tratar de volver a unir las dos uretras. Cuando yo hago eso, lo que ocurre es, si yo hago la inmediata cirugía o un tratamiento tardío, encuentro que existe mayor tasa de incontinencia, 20% cuando se hace en forma temprana versus 2% cuando se hace en forma tardía. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo empiezo a abrir la piel, los tejidos, muchas veces el hematoma y la sangre no permiten reconocer los nervios, reconocer las estructuras, y voy cortando, y voy a empezar a cortar el nervio que produce la continencia. Y el paciente al final, miren, de 100 casos, 20 van a quedar incontinentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más daño le están haciendo cuando le corrige inmediatamente la lesión de uretra. Aparte de eso, si nosotros vemos la potencia sexual, 44% quedan impotentes cuando se hace la corrección de la uretra inmediatamente, versus 11%. O sea, de 100 personas, 44 van a quedar impotentes si es que ustedes corrigen inmediatamente la cirugía, le hacen inmediatamente la cirugía, ¿no? Obviamente la ventaja de hacerlo inmediatamente es que el paciente va a tener menor riesgo de estrechez, porque todos los pacientes que lesionan la uretra, como consecuencia de lesión de uretra, 100% a largo plazo va a ser estrechez, cuando hacemos la corrección en forma tardía. Pero cuando lo corregimos, 69% va a quedar bien. Pero ¿cuánto es el riesgo de impotencia y cuánto es el riesgo de incontinencia? Ya, incontinencia quiere decir que el paciente debe estar con pañales toda la vida, nunca orina. ¿Ya? Y entonces eso es lo que hace que el balance, o sea, sea a favor de que la reconstrucción sea, la uretroplastia terminal, sea después de los 3 meses. Ya, 3 meses. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es uretrotomía? La uretrotomía es cuando el paciente ya tuvo estrechez. Y esta estrechez generalmente se corta con un cuchillo. Ese es el uretrótomo. Va cortando el cuchillo a las 12 para, más que todo, evitar la cicatriz, para cortar la cicatriz que se está formando y el paciente pueda miccionar. Eso se llama la uretrotomía interna. Y eso también lo hacemos solamente cuando ya se formó la cicatriz, y lo hacemos después de 3 meses. 3 meses. Y eso se llama la uretrotomía interna. Entonces, la uretrotomía interna y la exploración quirúrgica y la uretroplastia terminal no se hace. ¿Por qué? Porque normalmente tienen complicaciones a largo plazo, ¿no? De incontinencia y también de impotencia. La uretrotomía es para corregir la estrechez que se formó inmediatamente por vía endoscópica. ¿Y qué cosa es la nefrostomía percutánea? Es esta, ¿no? Eso no necesitamos hacer. O sea, sabemos que el riñón, si nosotros haríamos eso, tendríamos que hacer una nefrostomía percutánea. ¿Dónde? Para que la orina no baje hasta la vejiga, ¿qué tenemos que hacer? Colocar una percutánea en ambos lados, ¿no es cierto? En primer lugar. Y en segundo lugar, que la orina que tiene el paciente en la vejiga, eso no va a drenar. El paciente va a tener todavía ganas de orinar porque la orina está todavía dentro de la vejiga. Entonces no tendría sentido hacer una percutánea. Basta que nosotros hagamos una talla vesical o una cistostomía, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es la talla vesical o la cistostomía. ¿Alguna pregunta?
Entonces ya saben que tenemos dos tipos de lesiones de uretra, anterior y posterior. La anterior se rompe en forma, el antecedente caída o rajada, y la posterior o un trauma contuso que rompe el hueso pélvico y haciendo un corte de la uretra posterior a nivel de uretra membranosa, donde está el esfínter externo. La tercera pregunta nos dice, el tratamiento de vejiga hiperactiva. ¿Cuáles son las formas de elección de la vejiga hiperactiva? Entonces tenemos que hablar de la parte anatómica, para hablar de qué cosa es vejiga hiperactiva primero. Sabemos que la vejiga normalmente está por encima de la glándula prostática, ¿no es cierto? Y sabemos que la próstata va a formar el esfínter interno y debajo encontramos una estructura que va a formar la uretra membranosa y ese va a formar el esfínter externo. En la mujer no existe próstata, pero el esfínter interno va a estar formado por 2/3 proximales de la vejiga y el tercio distal va a estar formado por el esfínter externo. El esfínter externo es el voluntario y el esfínter interno es el involuntario. Entonces, digamos que ustedes están orinando y de repente hay un terremoto, paran de orinar gracias al esfínter externo. Pero ustedes están sentados acá sin que se les escape la orina gracias a un esfínter involuntario que es el músculo liso del esfínter interno, que se encuentra en la uretra prostática. ¿Ya? Y ese es el que permite la continencia, el esfínter interno, ¿ya? Y ese es el esfínter más importante. Cuando nosotros vemos la vejiga normalmente está formado por un músculo que se llama el músculo detrusor. Ese músculo detrusor está inervado por el sistema parasimpático. Entonces sabemos que el parasimpático tiene dos tipos de receptores, muscarínicos y nicotínicos. Aquí en la vejiga se encuentran los receptores muscarínicos, y ahí es cuando realmente el parasimpático estimula la contracción de la vejiga. El esfínter interno, entonces cuando la vejiga está relajada, lo que ocurre es que el parasimpático está inhibido, ¿no? El parasimpático está inhibido y lo que ocurre también es que el esfínter interno se tiene que estar cerrado. Entonces, para que la vejiga almacene orina, el parasimpático tiene que estar inhibido y el simpático tiene que estar funcionando, contrayendo el esfínter interno. ¿Está bien? En la vejiga también se encuentran receptores del sistema simpático. Estos receptores se encuentran en la cúpula de la vejiga, en el techo de la vejiga, y esos receptores son los receptores beta-adrenérgicos. Estos receptores beta-adrenérgicos de la vejiga hacen relajar la vejiga. Entonces, dentro de la vejiga vamos a encontrar dos tipos de receptores, uno muscarínicos, que se encuentran contrayendo la vejiga gracias al sistema parasimpático, y segundo tipo de receptor, los beta-adrenérgicos, que son receptores que relajan la vejiga por el sistema simpático. El sistema simpático relaja la vejiga con los receptores beta-adrenérgicos y la vejiga se contrae con el sistema parasimpático con los receptores muscarínicos. El esfínter interno se contrae gracias al sistema simpático y a nivel del sistema simpático encontramos receptores alfa-adrenérgicos, ¿ya? Dentro de la uretra prostática o 2/3 proximales de la uretra de la mujer, ¿no? Cuando hablamos de cómo funciona el tracto urinario, vamos a hablar que la vejiga va a estar estimulada por el sistema parasimpático. La vejiga se contrae por el sistema parasimpático. ¿Y dónde se encuentra el parasimpático? Entre S2 y S4. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la vejiga, va a haber un arco reflejo, como el reflejo patelar de la rodilla, entre la vejiga y el sistema parasimpático. Entonces, cuando un paciente tiene una lesión en la columna vertebral, y ustedes les dicen que la columna vertebral se ha lesionado a nivel de D10, y la pregunta le preguntan es, aquí se cortó la columna en T10, y la pregunta es, ¿el paciente va a poder orinar o no va a poder orinar? Si se rompe la columna en T10, la respuesta es sí, porque hay un arco reflejo entre S2 y S4, arco reflejo. Entonces el paciente sí va a poder miccionar espontáneamente cuando pasa el shock medular de la columna vertebral, porque todos los pacientes cuando tienen un traumatismo vertebromedular inicial
entran a un shock medular. ¿Se acuerdan de eso, no? Al entrar en shock medular, todo se inactiva y el paciente no puede miccionar. Y la pregunta, si ustedes le dicen, después de un año que pase el shock medular o después de 6 meses de que pase el shock medular, ¿el paciente va a poder miccionar? La respuesta es sí, porque la lesión está por encima de S2-S4. Y hay un arco reflejo entre la vejiga y S2-S4. Todos sabemos que la vejiga almacena 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos es el promedio del almacén de la vejiga. Entonces, la vejiga se va llenando y llenando y llenando hasta llegar a 500 centímetros cúbicos. Pero realmente lo que ocurre es que la vejiga se contrae, se estimula con 150. Con 150. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la vejiga tiene 150 centímetros cúbicos, la vejiga se contrae. Se contrae. Entonces tiene que haber un mecanismo en el cual inhiba la contracción de la vejiga con 150. Eso está a nivel central, a nivel del cerebro, a nivel donde está el sistema extrapiramidal, donde está el núcleo putamen, ¿no? Donde está el núcleo caudado, los ganglios, donde están los ganglios basales, donde está el sistema extrapiramidal. A nivel central, a nivel cortical, donde está el sistema extrapiramidal, va a dar una fibra nerviosa a nivel de S2-S4 para inhibir la contracción de la vejiga con 150. Entonces ya sabemos que a nivel central tenemos un nervio que va a producir la inhibición de la contracción de la vejiga para que la vejiga no se contraiga con 150, sino se contraiga con 500. Con 500. Y esa está a nivel central. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente tiene Parkinson? ¿Dónde está el daño en Parkinson? El daño está en el sistema extrapiramidal. Entonces, si el daño está en el nivel extrapiramidal, los pacientes que tienen Parkinson muchas veces vienen porque orinan 20 veces durante el día y 10 veces en la noche. ¿Por qué? Porque la vejiga se está contrayendo con 150. ¿Saben? La vejiga se está contrayendo con 150, ¿por qué? Porque los centros extrapiramidales están fallando. Los centros inhibidores de la contracción de la vejiga están fallando. Entonces la vejiga se contrae con 150 centímetros. Por eso es importante, a nivel extrapiramidal, el centro inhibidor de la contracción de la vejiga. Cuando nosotros orinamos, nosotros sabemos que cuando el paciente está miccionando, la vejiga se tiene que contraer y los esfínteres se tienen que relajar. Y viceversa, ¿no? Cuando la vejiga está almacenando orina, el esfínter se tiene que contraer para permitir la continencia. ¿Dónde está el centro que regula la coordinación entre la vejiga y el esfínter? A nivel de la protuberancia, el núcleo pontino. Y eso permite la coordinación entre la vejiga y el esfínter. Ese núcleo se llama el núcleo de Barrington. Y eso permite una coordinación que cuando el paciente orina, el esfínter se tiene que relajar. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos una lesión a nivel de la protuberancia? ¿No? A nivel cervical, digamos, el paciente tuvo una lesión a nivel cervical, o a nivel dorsal se rompió ese nervio, se lesionó ese nervio. ¿Qué ocurre? Que ocurre muchas veces que cuando la vejiga se contrae, el esfínter se contrae y no deja pasar la orina. ¿Ya? Y pueden ser causas de retención urinaria. Entonces tenemos un núcleo de Barrington a nivel pontino, a nivel de la protuberancia, que nos permite la coordinación de la vejiga. Tenemos un núcleo sacro, que es donde se encuentra el nervio parasimpático que hace que se contraiga la vejiga. Sabemos dónde se encuentra el esfínter interno. El esfínter interno se encuentra en dónde, entre T10 a D2, donde está el sistema simpático, porque sabemos que el sistema simpático es el que inerva el esfínter interno. Y sabemos que también tenemos un esfínter externo, y el esfínter externo se encuentra en S2-S4, inervado por un nervio que es el nervio pudendo, que es un nervio somático voluntario que nos permite también la continencia. Y así es como funciona nuestro organismo. Entonces nuestro organismo tiene un control a nivel central, ¿no? Para permitir que la vejiga se llene, un control de la coordinación entre los esfínteres y la vejiga. Tenemos un sistema simpático que contrae el esfínter, ¿no? Interno,
y tenemos un esfínter, un nervio simpático a nivel de los beta receptores en la cúpula de la vejiga que relaja la vejiga, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es la fisiopatología de cómo nosotros miccionamos, la vejiga se contrae con el sistema colinérgico, se relaja con el sistema beta adrenérgico, que es el sistema simpático, en la vejiga, y los esfínteres se controlan con el sistema simpático, con los receptores alfa adrenérgicos. El sistema alfa adrenérgico controla la vejiga para que no se nos escape la orina. Esa es la parte fundamental por la cual nosotros tenemos el almacenamiento de la vejiga y la micción. Cuando nosotros tenemos vejiga hiperactiva, que es la pregunta, la vejiga hiperactiva son contracciones de la vejiga, contracciones como ven aquí están las flechas, contracciones de la vejiga sin que exista el almacenamiento de los 500 centímetros cúbicos. O sea, la vejiga se está contrayendo antes de llegar a los 500 centímetros cúbicos. Y eso se llama vejiga hiperactiva. Cuando la vejiga se contrae antes de almacenar los 500 centímetros cúbicos, son contracciones no inhibidas que hacen que la vejiga se contraiga, ¿no? Entonces, cuando tenemos una vejiga que se contrae antes de llegar a los 500 centímetros cúbicos, eso se denomina vejiga hiperactiva. Y la vejiga hiperactiva puede ser de dos tipos: una vejiga hiperactiva inestable y una vejiga hiperactiva hiperreflexica. Cuando hay una causa neurológica, por ejemplo, un traumatismo vertebromuscular que está haciendo que la vejiga se contraiga cada rato por un daño en el nervio que controla la vejiga, se llama vejiga hiperreflexica. Cuando hay una causa neurológica, o por los pacientes que tienen Parkinson, se llama vejiga hiperreflexica. Y cuando no hay ninguna causa neurológica, se llama vejiga inestable. Por ejemplo, la próstata. Ustedes saben que la próstata no deja salir la orina. Entonces, cuando el paciente micciona, quedan restos de orina dentro de la vejiga. Y como queda restos de orina dentro de la vejiga trata de contraerse otra vez para tratar de expulsar la orina. Entonces, no hay una causa neurológica, la vejiga se está contrayéndose a cada momento, y eso se denomina vejiga inestable. Entonces, vamos a ver ahora la pregunta de esta tercera pregunta. Nos dice, vejiga hiperactiva, ya sabemos que es una vejiga que se contrae antes de lo debido, antes de 500 centímetros cúbicos, y ya sabemos que tenemos dos causas, una causa inestable y una causa hiperreflexica. Una causa hiperreflexica cuando hay una causa neurológica, y inestable cuando no hay una causa neurológica. Sabemos que la vejiga se está contrayendo a cada momento y nos está preguntando cuál es el tratamiento. Sabemos que la vejiga se contrae con el sistema colinérgico. Entonces, lo que hay que inhibir, ¿qué cosa es? El sistema colinérgico con anticolinérgicos. ¿Qué anticolinérgico usamos? Usamos la tolterodina, ¿no? El oxibutidina. Ustedes han escuchado Retiven, han escuchado Bladuril, ¿no? Es flaoxato. También han escuchado la oxibutidina, o también han escuchado la tolterodina, ¿no? O la solifenacina. Todos esos son medicamentos anticolinérgicos que inhiben el sistema parasimpático. ¿Ya? Inclusive también se puede usar antidepresivos tricíclicos como la imipramina, ¿no? O la clomipramina como anticolinérgico. Entonces, ¿qué va a pasar si yo doy adrenérgicos? ¿Qué va a pasar si yo doy adrenérgicos en una vejiga hiperactiva? Voy a cerrar el esfínter interno y no voy a hacer que inhiba la contracción de la vejiga. Lo que va a suceder es que el paciente va a tener las mismas ganas de orinar, pero no puede orinar porque el esfínter se está cerrando, ¿no? Nicotínicos no tienen nada que ver, porque los receptores que se encuentran de los nicotínicos son los ganglios y desde el sistema parasimpático. Los receptores que tienen que ser son muscarínicos y tendríamos que dar antimuscarínicos, ¿no? No tienen nada que ver. Antiinflamatorios, menos, no tienen nada que ver el problema inflamatorio acá. Y medicamentos serotoninérgicos, menos tampoco, ¿no? Entonces la respuesta sería anticolinérgicos.